Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fabuloso y lleno de energía. Como siempre me emociona muchísimo estar compartiendo con ustedes, y hoy, tengo un tema que estoy segura de que les va a encantar, porque, ¿quién no ama un buen chisme sobre sus celebridades favoritas? Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un momento que se viralizó en un abrir y cerrar de ojos y que generó muchísimas preguntas. Estamos hablando de la escena de Demet Özdemir en el coche de Can Yaman. Sí, esa escena. Ya saben, la que todos vimos, la que generó ríos de comentarios y especulaciones, pero ¿qué hay realmente detrás? ¿Qué secretos se esconden tras las cámaras? Hoy vamos a desentrañar el misterio, analizar los detalles y descubrir todo lo que podamos sobre este momento icónico. Así que prepárense porque hoy vamos a ser detectives. Vamos a analizar cada fotograma, cada expresión, cada detalle, y prometo que les dejaré con una perspectiva mucho más clara de lo que realmente ocurrió. Y no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y les asegura que no se perderán ni un solo vídeo sobre sus celebridades favoritas, sus series turcas predilectas y todos los chismes del mundo del espectáculo. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para no perderse ninguna novedad y prepárense para una aventura informativa y entretenida. Empecemos por el principio. Para los que no estén tan familiarizados con la escena, les hago un pequeño recordatorio. Estamos hablando de un momento en el que Demet Özdemir y Can Yaman, dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, fueron vistos juntos en un coche. Las fotos y los vídeos se filtraron rápidamente en las redes sociales, causando un auténtico revuelo. Las reacciones fueron inmediatas, fans emocionados, otros especulando sobre una posible relación, y muchos comentarios sobre la química que irradiaban juntos. Y claro, el misterio, ¿qué estaban haciendo realmente juntos? ¿Era casualidad? ¿Parte de un nuevo proyecto? ¿O había algo más en juego? Recordemos que en ese momento, ambos actores estaban en la cima de su fama. Can Yaman con el éxito arrollador de Erkenci Kuş, que había conquistado a audiencias de todo el mundo con su carisma y su papel de Can Divit, un fotógrafo publicitario rebelde y apasionado. La serie, una comedia romántica llena de enredos y momentos memorables, catapultó a Yaman al estrellato internacional. Su atractivo físico, su habilidad para interpretar personajes complejos y su química con Demet Özdemir, su coprotagonista, lo convirtieron en uno de los actores más solicitados del momento. Por otro lado, Demet Özdemir, con su belleza natural y su talento actoral, también estaba cosechando éxitos. Su papel de Sanem, una joven soñadora y alegre que trabaja en la agencia de publicidad donde conoce a Can Divit, le valió el cariño del público y la consolidó como una de las actrices más queridas de Turquía. Su capacidad para transmitir emociones, su encanto y su química con Can Yaman fueron fundamentales para el éxito de la serie y para que se convirtiera en un fenómeno de masas. Además de su trabajo en Erkenci Kuş, Demet ya había demostrado su versatilidad en otros proyectos, afianzando su posición en la industria. La combinación de estos dos talentos, la química que desprendían en la pantalla y el éxito de sus respectivas carreras, hizo que el encuentro en el coche fuera aún más llamativo y generara un mayor interés por parte de los fans y de los medios de comunicación. La expectación era máxima, y cualquier detalle sobre su relación, tanto dentro como fuera de la ficción, era motivo de conversación y especulación. Ahora, vamos a sumergirnos en los detalles que realmente nos interesan, el análisis de la escena. Primero observemos el contexto. ¿Dónde se tomó la foto? ¿Quiénes más estaban involucrados? La ubicación es crucial. ¿Era un lugar público? ¿Parecía una cita discreta? Todo esto nos da pistas importantes. En este caso, la escena se desarrolló en un entorno relativamente privado, aparentemente dentro de un coche. Esto ya de por sí añade un aire de misterio y de intimidad. Los paparazzi, siempre al acecho, consiguieron captar algunas imágenes, lo que sin duda incrementó la expectación y la curiosidad. Segundo, analicemos las expresiones faciales. ¿Cómo se veían Demet y Can en ese momento? Sonrisas cómplices. ¿Miradas que sugieren algo más? Prestad atención a los pequeños detalles, a las microexpresiones. Son esas cosas pequeñas las que a menudo revelan la verdad. En las imágenes filtradas, se pudo apreciar a ambos actores sonriendo y conversando. Sus miradas, aunque capturadas en un instante, parecían reflejar una conexión y una complicidad.
Las sonrisas a veces pueden ser solo una cortesía, pero en este caso parecían genuinas y espontáneas. La forma en que se miraban, la cercanía física, aunque limitada por el espacio del coche, sugería una familiaridad y una cercanía que iba más allá de lo puramente profesional. Tercero, el lenguaje corporal. ¿Cómo era su postura? ¿Se acercaban o se distanciaban el uno del otro? El contacto físico es crucial. ¿Se tocaban? ¿Se reían juntos? El lenguaje corporal nos cuenta una historia completa. En las imágenes, se pudo observar una cierta proximidad física. Sus cuerpos estaban orientados el uno hacia el otro, lo que indica una atención y un interés mutuo. Aunque no hubo contacto físico directo, la cercanía y la disposición a conversar de manera relajada eran evidentes. El lenguaje corporal, en este caso, reforzaba la idea de una conexión especial entre ellos. La verdad es que analizar este tipo de situaciones es como ser detectives. Hay que prestar atención a todos los detalles, a las pistas más pequeñas. Observar cómo se miran, cómo se mueven, cómo interactúan, todo esto nos ayuda a entender lo que realmente está pasando. Los pequeños gestos, las microexpresiones, la forma en que se relacionan, todo ello nos proporciona información valiosa. Es como armar un rompecabezas donde cada pieza es importante para obtener una imagen completa. Ahora, ¿qué podemos decir sobre el secreto real detrás de la escena? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Hay varias teorías que circularon en aquel momento. La más común, y a menudo la más deseada por los fans, era que existía una relación sentimental entre ellos. La química en pantalla era innegable y la idea de que esa química se extendiera a la vida real resultaba muy atractiva. Los fans de Erkencikus habían soñado con ver a Khan y Demet juntos en la vida real, y el encuentro en el coche parecía confirmar sus anhelos. La posibilidad de que su amor en la ficción se convirtiera en realidad era un sueño para muchos. Sin embargo, y aquí es donde la investigación se vuelve crucial, no había pruebas concretas que confirmaran esta teoría. Si bien las imágenes sugerían una conexión, no eran suficientes para asegurar que existiera una relación sentimental. Otra teoría que se barajó y que quizás tenía más sentido, era que la escena formaba parte de algún proyecto futuro. Ya sea una colaboración profesional, un proyecto publicitario o incluso una simple reunión de trabajo. La industria del entretenimiento turca, como cualquier otra, está llena de encuentros y colaboraciones secretas. La posibilidad de un nuevo proyecto entre estas dos megaestrellas era, y sigue siendo, una idea muy atractiva para muchos. La idea de verlos juntos en una nueva serie, película o anuncio publicitario generaba gran expectación. Los fans deseaban que esta escena fuera el preludio de algo más grande, de una nueva oportunidad para disfrutar de su talento juntos. Una tercera posibilidad, y quizás la más simple, es que simplemente eran amigos que se estaban reuniendo. Ya sea para una conversación casual, para apoyarse mutuamente o simplemente para pasar un rato agradable. A pesar de su fama, Demet y Khan son personas, y es perfectamente normal que tengan amigos y que disfruten de su compañía. La amistad a menudo es un vínculo valioso, y es posible que simplemente estuvieran compartiendo un momento entre amigos. La posibilidad de que se reunieran para charlar, para apoyarse mutuamente en sus carreras o simplemente para disfrutar de la compañía del otro no era descabellada. Entonces, ¿cuál es la verdad? Honestamente, la respuesta probablemente se encuentra en una combinación de todas estas posibilidades. Es muy probable que hubiese un encuentro profesional, y quizás, una amistad entre ellos, ya que, recordemos, es algo natural. La química en pantalla era real, y esto es algo que no se puede negar. Sin embargo, especular sobre una relación romántica es solo eso, especulación. La realidad probablemente se encuentra en una combinación de factores. Podría haber habido un proyecto profesional en puerta, una amistad que se fortalecía y una química innegable que resonaba en la pantalla y que atraía a sus fans. Es importante en este tipo de situaciones, mantener la mente abierta y no dejarnos llevar por los rumores y las suposiciones. La vida privada de las celebridades es precisamente eso, privada. Y aunque nos encante cotillear y analizar todos los detalles, es importante respetar su intimidad. Es fácil dejarnos llevar por la fantasía y por las especulaciones, pero es fundamental recordar que las celebridades tienen derecho a su privacidad y a sus vidas personales. Lo que sí podemos afirmar es que la escena en el coche de Can Yaman y Demet Özdemir fue un momento que marcó un antes y un después.
Generó mucha conversación, alimentó la curiosidad de sus fans y, sin duda, fortaleció su estatus como dos de las estrellas más importantes de Turquía. El impacto de este encuentro fue innegable. La escena se convirtió en un tema de conversación recurrente, alimentando la curiosidad de los fans y aumentando el interés en sus carreras y en sus vidas personales. Ahora bien, quiero hacer una pequeña reflexión final. Este tipo de situaciones nos recuerdan lo importante que es el respeto a la privacidad. Las redes sociales han hecho que el mundo sea un lugar más pequeño, y a menudo, las líneas entre lo público y lo privado se difuminan. Pero es crucial recordar que las celebridades son seres humanos, con sentimientos y emociones. Y es importante tratarles con el respeto que merecen. La exposición mediática a la que están sometidas las celebridades es constante, y es fundamental recordar que tienen derecho a su intimidad y a sus vidas privadas. El respeto a su privacidad es esencial. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado de la escena de Demet y Can en el coche. Espero que hayan disfrutado desentrañando el misterio, analizando los detalles y explorando las diferentes posibilidades. El objetivo de este vídeo es proporcionar una visión informada y respetuosa sobre la situación. En resumen, hemos explorado la escena viral, analizado las posibles interpretaciones y reflexionado sobre la importancia del respeto a la privacidad. La verdad completa quizás nunca la conozcamos, pero el debate y la curiosidad son parte de la magia de este mundo. Lo importante es disfrutar del entretenimiento, pero siempre con respeto y responsabilidad. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más. Gracias por su tiempo, por su atención y por su entusiasmo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir este tipo de contenido con ustedes. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la escena? ¿Cuál es su teoría? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet y Can. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo y denle un buen like a este vídeo si les gustó. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Hasta pronto.